Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo acto de nuestra plataforma telemática Net Online que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y Cabify y al apoyo tecnológico de Microsoft. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de don Margaritis Esquinas, vicepresidente de la Comisión Europea. Griego, economista, casado con una asturiana, doña Mercedes Alvar González, tiene tras de sí una larga trayectoria de servicio público a la construcción europea. Trabajó, por ejemplo, con los comisarios españoles doña Loyola de Palacio, don Marcelino Oreja y don Abel Matutes, además de haber sido portavoz de la Comisión Juncker. Desde finales del año pasado, el señor Esquinas es el responsable de la promoción del modo de vida europeo, una cartera que incluye tareas y objetivos muy diversos, como vamos a ver. En primer lugar, vicepresidente Esquinas, ¿cuáles son los criterios del plan de recuperación económica tras la pandemia que la presidenta de la Comisión Europea presentará al Parlamento Europeo a finales de este mes? Y los sectores que más han sufrido de la pandemia y de sus consecuencias. No es el momento ahora de hacer enfoques horizontales y hacer un poco de todo. Hay que concentrar nuestros esfuerzos donde más los necesitamos. Ana Rita Serrano le pregunta al vicepresidente qué pasará con las otras prioridades que se había marcado la Comisión para esta legislatura. Ismael González le pregunta si cree que el Green Deal de la Unión Europea que presentó la presidenta von der Leyen al comienzo de su mandato continúa siendo una estrategia económica adecuada para dar una respuesta a la crisis que ha provocado la COVID-19. Sí, esta comisión, cuando hemos empezado el mes de diciembre del año pasado, nos hemos marcado como objetivo principal liderar la transición que Europa necesitará en los años que vienen hacia una Europa verde y una Europa digital. Estos objetivos seguirán guiando nuestra acción política. No son objetivos que hemos puesto al lado o que nos hemos olvidado. No, por el contrario, son objetivos, este objetivo de transición sigue siendo importante, pero junto a este objetivo de transición necesitamos ahora, después de la crisis, necesitamos construir aquellos instrumentos, aquellas herramientas que nos permitirán hacer frente y aprender de las lecciones de la crisis. Hay muchas cosas que tenemos ahora que completar con nuestra acción que no estaban ahí en el mes de diciembre del año pasado. Tenemos que revisitar nuestro modelo industrial, nuestro modelo económico. Nos tenemos que preguntar por qué en Europa ya no hacemos mascarillas, por qué no fabricamos ventiladores, por qué el 80% de paracetamol o antibióticos no se hace en Europa. Entonces, lo digo esto para volver a reiterar nuestro interés de no perder los objetivos iniciales de la transición ecológica y digital, pero al lado de esos objetivos principales, poner los nuevos objetivos que la crisis nos obliga a atacar, como este paso hacia sociedades más resilientes, más cohesivas, con nuevas miradas a nuestro modelo económico industrial. Y yo creo que estos nuevos objetivos no son incompatibles con los objetivos del diciembre del año pasado. Podemos hacer las dos cosas. Usted acaba de lanzar, vicepresidente, la iniciativa de una conferencia de donantes para el coronavirus. Alicia Aguilera le pregunta si, además del propósito de recaudar 7.500 millones de euros para facilitar el acceso a productos terapéuticos, diagnósticos y vacunas a nivel mundial, ¿qué otros objetivos tiene esa conferencia de donantes? Tomás Valtuille
le pregunta si cree usted realistas los plazos de Trump para conseguir una vacuna y si le parece lícita esta carrera que podría desequilibrar aún más al mundo. Y finalmente le preguntan cómo de cerca está la Unión Europea, en su opinión, de encontrar una vacuna contra el virus o al menos un remedio curativo eficaz. No me gusta comprometerme en adivinar las fechas para la vacuna. Efectivamente es una pregunta importante, es una consideración importante, pero no creo que aportamos algo especulando sobre las fechas posibles. Me gustaría ver la vacuna lo antes posible. Para mí, lo que es importante es cómo vamos a organizarnos después de encontrar la vacuna. Hay que asegurarnos que cuando tengamos la vacuna, su distribución sería equitable, que todos tengan acceso sobre una base justa en esta vacuna. Y parte de esta conferencia de donantes que hemos organizado el día 4 de mayo con nuestros socios internacionales de la G20, pero también con socios del sector privado y de organizaciones no gubernamentales de renombre. Lo que hemos puesto es, sobre la mesa hemos puesto una cuantía importante de dinero de 7.5 mil millones de euros, 8 mil millones de dólares, que es el primer paso precisamente para asegurarnos que a nivel mundial tengamos la financiación para permitir acceso no solo a las vacunas, pero también a los productos terapéuticos, medicales y diagnósticos para todo el mundo y sobre todo para aquellas partes del planeta que tienen servicios de sanidad más frágiles que nosotros, como África, como América Latina. Estamos muy orgullosos de este esfuerzo que proyecta la Unión Europea como lo que queremos que sea, un líder mundial, una fuerza de buenas intenciones que puede liderar el esfuerzo global. Y esperemos que cuando llegue el momento de la vacuna, con este dinero y con nuestra coordinación y con nuestros socios internacionales, el acceso a la vacuna y a lo que necesitaremos entonces será más justo y no tendremos los problemas que hemos visto en la fase primera de la epidemia, de la pandemia, con las dificultades de acceder a productos de protección, las mascarillas y toda esta descoordinación que hubo. Con las vacunas no nos podemos permitir tener la misma falta de coordinación que tuvimos al principio de la pandemia. Vicepresidente Esquinas, usted es el responsable en la Comisión Europea de la promoción del estilo de vida europeo, que pivota de una manera importante en la vida de las ciudades, ahora tan azotada por el coronavirus. Precisamente tenemos como invitado especial al alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, altamente valorado por su gestión del impacto de la pandemia, que ha abierto un paréntesis en su plan de transición ecológica que pasa o pasará por Bruselas. Alcalde, ¿cómo se encuentra? ¿Qué espera usted de la Unión Europea en estas circunstancias tan difíciles? ¿Deberían tener las administraciones locales un protagonismo en los criterios de reparto de los fondos para la recuperación tras la pandemia? Buenos días. En primer lugar, José Luis, muchas gracias por invitarme a participar en este foro y darte la enhorabuena además porque sigas con tu actividad incesante aún en las circunstancias que vivimos. Y buenos días y un saludo y un abrazo muy cariñoso hacia el vicepresidente de la Comisión Europea, que además tuve el honor de poder recibirle en el Palacio de Cibeles apenas unas semanas antes. Debieron ser 2 semanas antes de que se produjera la pandemia y la declaración del estado de alerta, y además estuvimos hablando de cuestiones como las que tú has indicado, José Luis, del plan que nosotros teníamos desde el punto de vista de la sostenibilidad de la ciudad de Madrid, de nuestra intención además de ir a Bruselas apenas 2 semanas después de esa reunión. Nosotros teníamos previsto ese viaje a Bruselas y desde las propias instituciones comunitarias fue cuando de manera acertada se acordó ya que no hubiera reuniones presenciales y por tanto no pudimos acudir, pero nosotros pretendemos seguir. Aparte de eso, además, felicitar por la labor que está llevando a cabo el vicepresidente, que yo creo que es muy importante,
y a cargo de una cartera que va a ser trascendental para el futuro de la Unión Europea, ese European Way of Life, que yo creo que resume muy acertadamente cuáles son los fundamentos de esa Europa que celebramos el Día de Europa el sábado 8 de mayo, si no me equivoco, el sábado 9 de mayo, específicamente porque hacía 70 años de los tratados, ¿no? Yo, si me permitís una primera reflexión, desde luego, cuando se habla de más Europa o incluso algunos hablan de menos Europa, yo creo que nos deberíamos limitar a hablar de Europa. La Europa que hace 70 años los padres fundadores no concibieron y que yo creo que sobre la que se asienta gran parte de la prosperidad que hemos podido y hemos tenido a lo largo de todos estos años. Sí le diría al vicepresidente que yo creo que hay que profundizar en ese European Way of Life, desde luego, como salida a la situación que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista de lo que es el concepto de Europa como un concepto de libertad, como un concepto de Estado de Derecho, como un concepto de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, pero también desde el punto de vista, yo creo que de notas distintivas de Europa, que es el estado del bienestar, ¿no? Yo creo que la sanidad, la educación, la dependencia, y creo que el propio Margaritis has dicho una frase en alguna ocasión que lo resume muy bien, ¿no? Es muy fácil encontrar todo esto en diversos lugares del mundo, pero encontrarlo todo junto solo se encuentra en Europa y precisamente ese es el principal elemento de cohesión que a mi juicio nos puede permitir salir de esta situación lo antes posible y más con un vicepresidente, algunos denominamos que es un español nacido en Grecia, si me permites la licencia a este respecto, por tus evidentes lazos con España. En relación con el papel de las ciudades, yo decidiría que creo que se tiene que reflexionar sobre la necesidad en dos ejes. En primer lugar, obviamente las ciudades hemos sido las grandes castigadas, que voy a decir de la ciudad de Madrid, que si no me equivoco posiblemente es la capital de Europa con mayor número de infectados y mayor número de fallecidos en estos momentos y por tanto que hemos sido especialmente castigados por esta pandemia. Como consecuencia, situaciones que entendíamos como una ventaja competitiva en un mundo cada vez más global, como es abiertamente ser el principal nudo de comunicaciones en España desde el punto de vista nacional e internacional, atraer el 75% de la inversión internacional, ser la segunda capital de la Unión Europea con mayor población y, por tanto, tener una alta densidad de población y habíamos sido un motor de dinamismo, ¿no? Y, por tanto, nos tenemos que replantear y ahí yo creo que desde Europa también se tiene que hacer un estudio y una reflexión conjunta sobre cómo deben evolucionar las grandes ciudades, no para menoscabar su papel, no para menoscabar la situación en la que se encuentran, sí para adaptarnos a esta situación que se ha producido, porque entiendo que una vez que ha llegado una pandemia tenemos que adoptar todas las medidas por si llega una segunda pandemia o hubiera un rebrote de este coronavirus para que las grandes ciudades estén adoptadas y por ahí nuevamente va ese debate que si ya era central, ahora es nuclear en relación con la sostenibilidad de las grandes ciudades y por tanto con la adaptación a todo el cambio climático, con las medidas de mitigación o las medidas de adaptación obviamente, pero también con ese concepto que ahora está siendo tan utilizado, que es la denominada capacidad de resiliencia. Resiliencia que desde el punto de vista humano Madrid ha demostrado desde luego en una proporción gigantesca a la vista la tragedia que hemos tenido que afrontar y por tanto el papel que tienen que tener las ciudades o la adaptación. Pero en un segundo lugar, el papel que también tienen que tener las ciudades desde el punto de vista precisamente de la reconstrucción económica, social y cultural que se necesita en estos momentos después de las consecuencias devastadoras que estamos sufriendo. Creo que en estos momentos, sin perjuicio de las competencias que podamos tener cada una de las ciudades, y en España no tenemos la competencia sanitaria, sí tenemos competencias muy importantes y creo que conviene subrayar una. En momentos en los que se genera una cierta desconfianza y una incertidumbre en los ciudadanos acerca del papel de las instituciones, acerca del papel de los gobiernos, en general en el ámbito de la política o incluso en el ámbito de las propias relaciones dentro de la Unión Europea, se ha demostrado de extraordinaria importancia para mantener, si se permite la expresión, la moral alta y la confianza en que podríamos salir, que es precisamente la cercanía y, por tanto, la capacidad de conectar con el ciudadano, la generación de confianza en el ciudadano para que las soluciones que damos desde las grandes ciudades consideran que puedan ser adecuadas para resolver esta situación. Y para eso lo que le diría al vicepresidente es qué papel podemos jugar desde las grandes ciudades, qué entiendes desde la Unión Europea y desde las instituciones, qué rol tenemos que empezar a asumir desde este momento. Nosotros lo tenemos claro, tenemos que afrontar una emergencia económica y una emergencia social en estos momentos. En la emergencia económica es cierto que tenemos competencias más limitadas, en la emergencia social, vicepresidente, desde luego yo creo que las ciudades tenemos que estar en la primera línea porque somos los que mejor conocemos la situación en la que se encuentran los ciudadanos en estos momentos, la situación de desesperanza y desde el punto de vista, desde luego, económico complicada que están atravesando y, por tanto, los medios con los que deberemos contar las grandes ciudades. Por eso yo distinguiría ese doble plano. En primer lugar,
y en relación, desde luego, con el European Way of Life, yo creo que las ciudades y las grandes ciudades tienen que jugar un papel importante, pero también tienen que adaptarse a las consecuencias devastadoras de esta pandemia y, por tanto, tenemos que reflexionar y avanzar en ese eje de la sostenibilidad de las grandes ciudades, lo que también se ha denominado ya, y creo que acertadamente, ese concepto de ciudad cercana y, por tanto, una ciudad en la que necesariamente no deba pasar todo por los desplazamientos largos que se producen en vehículo privado, sino que podamos acudir a la proximidad, a una ciudad que Ana Hidalgo, alcaldesa de París, define como la ciudad de los 15 minutos, es decir, que no haya nada a más de 15 minutos de una casa. Es difícil lograrlo, pero creo que es un concepto hacia el que tenemos que avanzar desde el punto de vista de esa sostenibilidad y, por tanto, de esa mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, vicepresidente, ¿qué papel podemos jugar desde las ciudades, desde luego, en esa reconstrucción que va a ser necesaria que ejecutemos en el ámbito de la Unión Europea y a la cual orgullosa se va a sentir de sumarse la ciudad de Madrid, porque nuestro compromiso con la Unión y con las instituciones es indudable? Quiero dejarlo bien claro. Nosotros, y retomando esa idea que he dicho inicialmente, no somos partidarios ni de más ni de menos Europa, somos partidarios de Europa en la trayectoria que ha tenido a lo largo de todos estos 70 años, desde que conmemoramos recientemente, y que, por tanto, yo creo que para España, desde luego, ha sido uno de los grandes aciertos de nuestra historia contemporánea poder participar de ese proyecto. Estas son las reflexiones que yo quería dejarle al vicepresidente de la Comisión Europea. Agradecerle nuevamente la visita que nos hizo en febrero. Espero poder volver a verle pronto en su querida España, y si no, desde luego, nosotros tenemos ese propósito de ir lo antes posible a Bruselas. Vicepresidente. Muchas gracias, querido alcalde, por estas palabras. Es verdad que nuestro estilo de vida europeo ha cambiado mucho estos 2 meses, pero los principios y los valores que sostienen nuestro estilo de vida no lo han cambiado. Y yo diría que, al contrario, han sido reforzados, porque yo personalmente estoy muy sorprendido, positivamente sorprendido, de la capacidad de nuestras sociedades en Europa de pasar por este periodo con un enfoque de solidaridad, un enfoque de responsabilidad, un enfoque de disciplina colectiva. Esto no era para nada seguro, porque nunca nos hemos visto en Europa en una situación semejante. Entonces, hago una lectura positiva de los valores y los principios europeos que nos permitieron aguantar y pasar por esta fase difícil. También es verdad que las ciudades, y sobre todo las grandes ciudades, han sido un poco el laboratorio social donde han sido testados, probados y con éxito. Y ahora viene el desafío importante, que es el desafío de las estrategias de salida y de recuperación, donde también las grandes ciudades tendrán que ser a la vez, yo diría, el termómetro y el barómetro de la recuperación. Es ahí donde veremos la capacidad de recuperar la economía real. Es ahí donde tendremos que ver un poco los límites de la resistencia empresariales, industriales, y ahí también tengo una lectura más bien optimista. Desde Bruselas ya sabemos que de salida a la estrategia de recuperación necesita medios, necesita instrumentos nuevos, necesita recursos, necesita apoyo, necesita dinero, y todo esto son cosas que veréis, son cosas que presentaremos. Es una pena que tuvimos que pasar por otra fase de descoordinación de la que hablaba al principio. También hubo una fase de desacuerdos públicos sobre la estrategia a seguir para la reestructuración, bonos, no bonos, mutualización de la deuda, cosas que un poco no ayudaron a convergernos en lo que hay que hacer. Y yo creo que más que los debates teóricos sobre lo que hay que hacer ahora, lo que necesitamos son las herramientas o los instrumentos específicos y los recursos de recuperación, y estamos en esta fase. Vuelvo a decir que soy muy optimista. Los próximos 10 días
todo el mundo tendrá la ocasión de ver que Europa puede aportar, puede apoyar este esfuerzo de recuperación que tanto necesitamos y en el cual las ciudades como la gran ciudad de Madrid, una ciudad europea, estoy con el alcalde, ya lo habíamos hablado en muchas ocasiones, a mí me gustaría que Madrid pudiera ser un símbolo, un modelo de una grande ciudad abierta europea y tenemos muchas ideas que espero que en el futuro podemos concretar. Desde la Asociación de la Prensa de Zamora le pregunto al vicepresidente, ¿las ciudades pequeñas recuperarán antes la normalidad o les azotará más la crisis económica? ¿Es un buen momento para poner en valor la vida en los pueblos de Europa? Yo creo que las ciudades pequeñas y los medios rurales efectivamente tendrán menos problemas de recuperar el modo de vida, el estilo de vida socialmente hablando. Las sociedades son más pequeñas, los contextos son más manejables, no tenemos la complejidad de los problemas de las grandes ciudades, pero a la vez la recuperación quizás planteará un poco más de problemas al nivel rural y a las pequeñas ciudades, porque ahí el tamaño, digamos, de los mercados es un poco es más pequeño, habrá que hacer esfuerzos más importantes y tendremos en esta óptica de recuperación, lo que decía antes, concentrarnos en los sectores que más sufrieron en este periodo de la crisis. Y es un desafío cuando este fondo de recuperación esté aprobado. También habrá un esfuerzo que hacer desde las empresas, desde el mundo empresarial, desde las administraciones locales y regionales, para encontrar aquellos proyectos que encajan en el enfoque de recuperación europeo. O sea, para decirlo de otra manera, no será Bruselas que decidirá lo que se hará en toda Europa. Bruselas ofrecerá un marco, unos recursos, unos instrumentos, unas prioridades y luego los sectores y las administraciones tendrán que utilizarlo de la manera que les convenga. Gorka Kenner, delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, dice que llevan meses sin cobrar los trabajadores de muchas empresas en Cataluña y aunque ya se ha anunciado un fondo a este fin, ¿es consciente la Comisión del daño irreparable para miles de empresas? Sí, somos conscientes del impacto importante que tiene el desempleo a corto plazo en las empresas y precisamente la lógica de este programa que hemos presentado, el programa SURE, que tiene más de 100.000 millones de euros de financiación precisamente para compensar este tema de desempleo a corto plazo. Me alegra que hubo acuerdo en el Eurogrupo el viernes pasado sobre el SURE, sobre este esquema comunitario de financiación para el desempleo a corto plazo y a partir de hoy este dinero será disponible. Es todavía un esfuerzo más que hacemos para afrontar la situación y este programa SURE puede ser, digamos, la primera etapa de la recuperación. Es una medida a corto plazo de aquí a septiembre. Espero que después de septiembre, con el fondo de recuperación, no tendremos un agujero entre los dos programas y podemos seguir apoyando la economía real a lo largo del año. Francisco Alameda le pregunta al vicepresidente cómo afectará al modo de vida europeo y qué planes tiene a corto plazo respecto de la movilidad de las personas y de los bienes que parecen diferentes. Bueno, tuvimos en esta primera fase que llamémosla de descoordinación, tuvimos muchas medidas en las fronteras internas de la Unión Europea donde nuestros gobiernos, bajo presión
tomaron medidas sin coordinarse entre ellos y sin coordinarse con las instituciones aquí en Europa, pero tuvimos el reflejo muy rápidamente de ofrecer unas líneas directrices de coordinar todas estas medidas en nuestras fronteras internas para poder asegurarnos pasillos verdes y asegurarnos que nuestras cadenas de alimentación y de aprovisionamiento podrían funcionar. Esto ya se ha hecho y el miércoles pasado, con nuestras propuestas sobre turismo, hemos hecho un llamamiento a nuestros Estados miembros para quitar estas restricciones en las fronteras internas y volver a la normalidad del espacio Schengen. Es lógico que mientras tenemos estas estrategias de salida, las restricciones en las fronteras internas de la Unión también tendrán que levantarse. Y esto se hará de fase gradual, empezando por aquellas regiones y aquellos Estados miembros que tienen el mismo nivel de números epidemiológicos, pero nuestro objetivo es volver a la normalidad Schengen lo antes posible. Mantenemos todavía las restricciones a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Como saben, aquí hemos limitado las llegadas de los países terceros para viajeros de viajes no esenciales hasta el 15 de junio. Ya veremos después del 15 de junio si también relajaremos estas restricciones, pero nuestro objetivo principal es volver a la normalidad Schengen en paralelo de la vuelta que hacemos en la normalidad, digamos, después de los confinamientos. Asiste también como invitado especial a este evento de NetOnline el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, don José Luis Escrivá. Comparte con usted, vicepresidente Esquinas, responsabilidades y preocupaciones, por ejemplo, la presión migratoria y los riesgos de exclusión social a causa de la pandemia. Uno de los proyectos que tiene muy ocupado al ministro Escrivá es la instauración de un salario mínimo vital que el Gobierno podría aprobar en las próximas semanas. Don José Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué otra perspectiva tiene usted mirando desde España de lo que nos ha dicho hasta ahora el vicepresidente Esquinas y de lo que se espera de la Comisión Europea? Buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer al Foro Nueva Economía la oportunidad que me da de poder compartir estos minutos y esta conversación con el vicepresidente Esquinas, con el que efectivamente tenemos no solamente muchos puntos de coincidencia desde el punto de vista de las responsabilidades, sino también desde el punto de vista del enfoque de cómo abordar los temas, como hemos podido él y yo constatar personalmente en el pasado. Usted se ha referido al salario mínimo vital, no es el ingreso mínimo vital, lo que nosotros estamos desarrollando y la terminología importa. Nosotros, y aquí hay una dimensión europea importante, estamos adelantando una iniciativa para el conjunto de la legislatura, para poner en marcha más tarde, dado su complejidad y la importancia de que su diseño sea lo más preciso posible. Lo estamos adelantando efectivamente a la situación actual porque la crisis va a exacerbar problemas de exclusión y problemas de marginalidad y este es el mecanismo, el instrumento, como se ha demostrado en muchos países europeos, la última red de seguridad para las personas que realmente están quedando atrás y tienen una situación de mayor vulnerabilidad, es la política pública más eficaz desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza severa y desde el punto de vista de la redistribución de la renta. ¿Por qué aquí hay una dimensión europea importante? Porque la Comisión, el Consejo Europeo, que hace recomendaciones a los países una vez al año, lleva recomendando a España desde el año 2012, año tras año, que tengamos que abordar este tema. Nos lo han recordado 7 años seguidos y con una contumacia y con insistencia y sobre todo ha puesto énfasis la Comisión Europea, la Comisión que es el que prepara, tenemos el Consejo Europeo, que es el que asume es el que transmite a los países esas recomendaciones específicas una vez al año, donde se
identifican los puntos de debilidad desde el punto de vista económico y social más importante que tiene un país, bien, el Consejo Europeo durante 7 años seguidos nos ha dicho a España que tenemos un sistema de protección, digamos, de los más marginados a través de rentas fundamentalmente autonómicas, insuficiente. Insuficiente porque al no tener un mínimo nacional y una política agregada para el conjunto del Estado, lo que termina ocurriendo es que algo que está pensado para reducir la desigualdad puede amplificarse en la medida en la cual desde cada territorio, desde cada comunidad autónoma, se aborda esto de una forma distinta. Tenemos, por lo tanto, un problema de partida muy serio y por eso hemos decidido abordar con decisión y con determinación la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, algo que va a ocurrir en este mes. Vicepresidente Esquinas. Bueno, saludar al ministro, que efectivamente era uno de los interlocutores que vi, de los últimos que vi antes del confinamiento, y saludar también el hecho que lidera un ministerio nuevo que tiene efectivamente mucho en común con la cartera nuestra aquí, porque el ministro es responsable también de la integración, de las migraciones, de las habilidades, de esto lo que decíamos antes, de unas sociedades europeas resilientes y cohesivas, ¿no? Efectivamente, el tema del ingreso mínimo no es un tema nuevo, es un tema que se planteó muchas veces a nivel europeo, es una prioridad también de la nueva comisión. Estamos trabajando con el ministro, y el ministro conoce bien por su pasado profesional, conoce bien todas las, digamos, las sensibilidades europeas, y estoy seguro que encontraremos el buen equilibrio para esta tarea importante. Vuelvo a decir que una de las lecciones principales que tenemos que aprender de la pandemia es cómo nuestra sociedad del futuro, nuestra sociedad en Europa, puede combinar políticas de una Europa que protege, pero también con una Europa de oportunidades, que dé más posibilidad a nuestros ciudadanos, de más cohesión, de manera que no tengamos que pagar un precio social digamos, desproporcional, y que el esfuerzo de recuperación sea equitativo para todos. Vicepresidente, Fermín Salazar le pregunta qué valoración hace usted de la presión migratoria que se está dando en las Islas Canarias por el fuerte incremento en las llegadas irregulares de migrantes. También le pregunta si habrá que recurrir a las expulsiones en caliente. Bueno, prefiero abordar esta pregunta de manera más global. Necesitamos un marco viable europeo para las migraciones que no tenemos por el momento. Y no lo tenemos porque cuando hemos intentado presentar una propuesta en 2016, no tuvimos el acuerdo de todos los Estados miembros sobre nuestra iniciativa. Ahora llegó el momento de presentar por segunda vez un nuevo pacto para la migración y el asilo, que tendría como objetivo principal ofrecer este enfoque holístico europeo, porque lo que tenemos ahora en migración, en política de migración, es un cúmulo de distintos esquemas reglamentarios y normativos que producen efectos distintos, pero que está basado sobre todo en un modelo de gestión de crisis. La política europea de migración no puede ser el resultado de una gestión perpetua de crisis. Entonces, este nuevo pacto de migración es una de las iniciativas más emblemáticas de la nueva Comisión. Estaremos, yo creo, en medida de presentarlo formalmente el mes de junio, después de acabar con el Fondo de Recuperación, porque es importante volver a lo que decíamos antes, a nuestras prioridades del principio. Ahí
el nuevo Pacto Europeo para las Migraciones, yo lo imagino como un edificio con 3 pisos, con 3 plantas. La primera planta tiene que ser en la dimensión exterior, cómo construir relaciones importantes con los países de origen y de tránsito de flujos migratorios para asegurarnos que la gente tiene más oportunidad de construir su vida en vez de poner sus vidas en manos de los traficantes del Mediterráneo. El segundo piso tiene que ser la gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores entre todos. Tuvimos hace 2 meses en la frontera griego-turca la oportunidad de ver cómo Europa puede proteger su frontera exterior y lo mismo creo que podrá servir también a España, Italia y Malta, reforzando los guardacostas europeos. Y el tercer piso tiene que ser, quizás lo más importante, la solidaridad. Tenemos que encontrar un sistema de compartir la responsabilidad de las obligaciones de asilo entre todos en un espíritu de solidaridad europea. Es totalmente injusto dejar a los países de la primera línea gestionar unas presiones migratorias en nombre de toda Europa. Esto no puede seguir siendo la norma y creo, confío que Europa no fracasará. No concibo que Europa pueda fracasar por segunda vez en un tema tan importante como es la gestión de las migraciones. Señor ministro, ¿quiere comentar algo en relación con las migraciones? Una de sus competencias. Sí, es una de mis competencias principales y yo creo que aquí hay 2 dimensiones. Hay una dimensión europea que ha explicado el vicepresidente Chinas con gran profusión y ha explicado muy bien los distintos elementos que están involucrados y que algunos de ellos todavía por resolver. Yo creo que el énfasis que ha puesto en la necesidad de reforzar el concepto de que esto es una responsabilidad compartida y que el principio de solidaridad tiene que primar es algo en lo que tenemos que seguir trabajando en los próximos meses para que haya un mejor entendimiento a nivel europeo de cómo abordar de una forma colectiva estos problemas que nos golpean más a los países que tenemos fronteras amplias con cercanía a África, pero también en nuestro caso también tenemos un nivel, digamos, de acceso particular con Latinoamérica. Es decir, no solamente es un tema geográfico de proximidad, sino también de afinidad cultural en todo lo que son los refugiados, que España ha tenido una llegada por derecho de asilo particularmente intensa. Quiero recordar que es el país de Europa que el año pasado y lo que va de este año hasta la crisis está teniendo mayor entrada de personas pidiendo asilo, de que es un país particularmente expuesto y por lo tanto, pero la problemática es absolutamente común y tenemos que seguir profundizando en este tema. Hay, en cualquier caso, responsabilidades nacionales evidentes que tienen que ver con cómo se integran estas personas después en nuestras sociedades y ahí yo creo que tenemos también que recorrer a nivel nacional mucho trecho. Tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos una ley de extranjería que es del año 2001 y funcionamos con un marco normativo previo a la prácticamente llegada de ningún inmigrante en España. Ya sea por la vía de la ley, que yo avancé que teníamos que darle una vuelta, como incluso anticipándolo a través del reglamento de la ley de extranjería, que se puede abordar con más rapidez. Creo que tenemos que a nivel español dar una vuelta al marco en el que nos desenvolvemos para ser más eficaces y en algunos casos más justos. Vicepresidente, Pedro González dice: lo que distingue al modo de vida europeo del resto del mundo, grandes potencias incluidas, es nuestro estado del bienestar. ¿Cree posible su preservación tras la más profunda sacudida sufrida por la Unión Europea desde su creación? Sí, yo creo que la respuesta a esta pregunta importante es sí. Es un sí claro. Siempre he dicho que lo que nos distingue de los demás no solo es que en Europa seamos democracias, que nuestras minorías están protegidas, que el papel de la mujer está garantizado, consolidado en la sociedad, en la familia y en el trabajo, que tenemos sistemas
universales de educación y de sanidad, que somos los campeones mundiales de la protección de datos y de derechos humanos, no tenemos la pena de muerte. Todo eso es lo que hace Europa única en el mundo. Y la gran crisis que nos sacudió, yo creo que no amenazó este modelo. Como decía antes con el alcalde, más bien los ha reforzado. La importancia y la aceptación social de nuestro modelo de sanidad pública, de educación universal, sale mucho más reforzado de estas crisis. También nuestra capacidad de aguantar, de cuidarnos y de mostrar una cierta disciplina en lo que hay que hacer, también son valores importantes europeos que tenemos que preservar. Ahora, efectivamente, la pregunta es que para poder consolidar estos elementos en el futuro, en el marco de una recesión importante, quizás la más grande que tuvimos durante décadas, necesitará un esfuerzo adicional. Por eso estamos preparando este fondo de recuperación. Por esto decimos que nuestra prioridad tiene que ser los sectores y los países más afectados. Y no tengo duda que nuestras propuestas podrán ayudar a hacer frente a este elemento de consolidación. Pero no me cabe la menor duda que después de la pandemia, la validez de nuestro modelo, los ejes principales de lo que representamos, de lo que es la identidad europea, salen más reforzados. Llegamos al final de este evento telemático de Nueva Economía Forum con don Margaritis Esquinas, vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción del Estilo de Vida Europeo. Muchas gracias al señor ministro Escrivá, muchas gracias al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, por habernos acompañado entre los 800 asistentes que hemos tenido conectados a lo largo de este evento. Yo quiero pedir disculpas en nombre de la organización por los problemas de sonido que tuvimos al principio, finalmente corregidos. Nuestro agradecimiento al señor Esquinas por compartir sus puntos de vista en un momento tan crucial para la Unión Europea y también para España. Lo hago en nombre propio y también en el de los mecenas que hacen posible NetOnline, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, don Juan de Antonio Rubio, presidente de Cabify, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Gracias.